Muy buena noche a todos. Es una bendición poder comunicarnos nuevamente con ustedes. Y qué rico está el clima en Guatemala. Ya hemos entrado a la época fresca, a la época de frío en nuestro país. Y gracias a Dios por estos cambios en el clima que los disfrutamos bastante. En esta noche queremos saludar a José Pérez, a Carlos H. Navarijo y a Juliana Natalie. Gracias por haberse comunicado con nosotros. Que Dios les bendiga y que les prospere mucho. En esta noche vamos a seguir con el tema ejemplos de los tiempos finales. El domingo por la mañana hablamos del ejemplo de Lot. Hoy vamos a hablar del ejemplo de Lot. El domingo por la mañana hablamos del ejemplo de Noé. Eh, Repitiendo, hablamos del ejemplo de Noé. Hoy vamos a hablar del ejemplo de Lot. Esto lo encontramos en Génesis, en su capítulo 18, versículo 20 al 32, capítulo 19, versículo 1 al 14, y Lucas 17, 28, 32. La trágica historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra no es tan solo un relato del pasado, sino que es un serio ejemplo para el futuro. Tal como sucedió con Noé y Lot en su tiempo, así sucederá con las personas en los últimos tiempos antes del regreso de Jesús. Ambos eran rechazados por los demás. Noé fue rechazado por su generación. Lot también fue rechazado por sus vecinos, porque en medio de tanta maldad, ellos mantuvieron su fe en Dios. Veamos los pecados de Sodoma y Gomorra. Basta con celebrar una lista de los pecados de nuestros tiempos, donde todo cristiano debería de saber que en este sentido vivimos una generación que ha sobrepasado ampliamente los tiempos de Sodoma y Gomorra. Es decir, que ya no hay comparación. Nuestra sociedad está peor. Nuestros tiempos son muy malos. Ya hemos sobrepasado realmente lo que ocurría en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo eran los pecados de Sodoma? Número uno, eran muy graves. Génesis 18:20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Eran personas muy instruidas, pero tenían una actitud tolerante hacia el pecado. No se trata de cómo juzgamos nosotros el pecado, ni cómo lo considera nuestra sociedad. No, depende de cómo juzga Dios los pecados. El pecado siempre es grave delante de Dios. Esto nos debería de asustar o por lo menos a reflexionar, pues un día tendremos que responder ante Él. Número dos, el pecado es lo que es para Dios. Génesis 13:13 dice:
Mas los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esto era terrible, preocupante. No podemos comprimir a Dios dentro de nuestros esquemas, independientemente de cuán moderno se haya vuelto nuestro mundo, ni de cuánto conocimiento tengamos. Tenemos miles de excusas y justificaciones por nuestros pecados. Minimizamos el pecado y decimos, hoy en día todo el mundo lo hace, no es tan grave, vivimos en otra época, yo no soy anticuado, por eso lo hago, pero el tema no es ese. Lo que interesa es que Dios no ha cambiado su modo de ver y juzgar el pecado. Para Dios, pecado sigue siendo pecado. 3. Las personas ya no distinguían entre el bien y el mal. Génesis 18, 26, 32. Por eso Abraham tuvo que interceder por los habitantes de Sodoma, porque su sobrino vivía ahí con su familia. Comenzó a orar y a interceder por 50 justos y terminó con 10. Esta triste realidad, querido amigo, oyente, que está en sintonía, bendita iglesia Logos, esta triste realidad demuestra, por un lado, la gran misericordia de Dios, pero por otro, también que ya no había sentido de justicia. ¿No le parece conocido? ¿No parece que hoy también estamos viviendo igualmente? Ellos tenían y defendían su propia justicia, pero esta no concordaba con la de Dios. Actualmente se habla de justicia humanitaria en algunos países, otros de justicia social, pero la justicia bíblica no se encuentra por ninguna parte y no aparece en el vocabulario de muchos. 4. Los valores se habían invertido. Génesis 9, 45. Dice así: todos los hombres de la ciudad de Gomorra rodearon la casa y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Y si usted lee todo el pasaje, se va a dar cuenta que el propósito de ellos era violarlos. La gente de este tiempo estaban esclavizados por la perversidad más antinatural y abominable. Un pecado que todavía lleva el nombre de ellos: sodomía. Hoy significa homosexualidad y orgías. Y esa era la característica principal de la gente de Sodoma y Gomorra. Aquí vemos que habían invertido los valores dados por Dios. Y eso es lo que pasa en los días de hoy. Realmente lo que nuestra sociedad está viviendo es una carencia total de valores. Cuando Job o cuando Lot se interpuso para calmar el furor y ardor de sus desviaciones,
se volvieron todavía más insolentes y fueron contra Lot. Tan descompuesto quedó Lot ante la vileza de los hombres que imprudentemente les ofreció en prostitución a dos de sus hijas. Hoy en día la sodomía se ve como algo normal. Y hay gente que la predica, hay gente que la defiende. Entonces, por eso el Señor pone como ejemplo a Lot y nos advierte a nosotros que en los tiempos antes del fin, el mundo estaría viviendo una época semejante a la de Lot. 5. La justificación propia. Génesis 19:9. Dice así: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Esta gente quería romper y destruir la vivienda de Lot. ¿No es lo que pasa también hoy en día, querido amigo que nos sintoniza? Bendita Iglesia Logos. Acusamos a otros para justificar nuestra propia culpa. Para la gente de hoy, el pecado no es extraño, sino lo es la intolerancia de aquellas personas que lo rechazan. Estamos viviendo una época semejante a la de Lot, y aún peor, creo yo. Es mucho peor. 6. Le habían quitado la importancia a la palabra de Dios. Cuando Lot informó a sus dos yernos la seriedad del asunto y les quiso prevenir, les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot advierte a sus yernos, y a sus yernos les pareció como que se burlaba. Pensaron que el asalto que acababan de hacer los sodomitas a la casa de Lot le había perturbado las facultades mentales. Es decir, que creyeron que Lot se había vuelto loco. Con la vida tan alegre que llevaban y acostumbrados a burlarse, también tomaron en broma la advertencia de Lot y perecieron así en la ruina de la ciudad. Cuando un cristiano renacido habla acerca de Dios, del infierno y del pecado, los cristianos lo catalogan como ridículo. ¿Qué nos dicen nuestros amigos, nuestros vecinos, cuando hablamos del infierno, cuando le hablamos de que necesitamos un Salvador? Lo que nos dicen es: no seas tan ridículo. Para ellos es un mal chiste. Pero tal como una vez ocurrió en los tiempos de Noé, así pasó con Sodoma y Gomorra. Una vez más, no era la muchedumbre la que tenía la razón, sino solamente un hombre que creía en la palabra de Dios. 7. Los últimos días. Primera Juan 2:18. La palabra de Dios
habla sobre el fin del tiempo. Entonces la pregunta para esta noche, querido amigo que nos sintoniza, bendita Iglesia Logos, es: ¿hay similitudes en nuestros días con las de Noé y Lot? Claro que hay. Hay un parecido notable con estas épocas. La maldad se ha multiplicado y el mundo, más que alarmarse, parece celebrar. Nuestra sociedad de hoy celebra el pecado, celebra la perversidad, celebra la corrupción. Es intolerante y asombroso ver gente que apoya la corrupción y sigue a los corruptos. Eso es sorprendente, como que nos gustaría o nos gusta celebrar eso. Probablemente los cristianos del primer siglo veían la sociedad como en los días de Noé y Lot. Por eso Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Querido amigo que nos sintoniza, bendita Iglesia Logos, estamos conociendo que es el último tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos antes de que Cristo regrese y del tiempo del fin. Estos ejemplos de Noé y Lot nos sirven a nosotros como ejemplo, como ilustración de lo que no debemos de hacer. Estas dos generaciones, estas dos épocas del mundo, la de Noé y la de Lot, una en donde la corrupción y la violencia se había agrandado, y la otra donde la sodomía era su principal característica. Y esas dos cosas, corrupción y violencia y sodomía, son las principales características de nuestra época. Pero gracias a Dios que nos queda el ejemplo de Noé y el ejemplo de Lot, que ellos sí obedecieron a Dios. Y ese es el reto para nosotros, seguir el ejemplo de ellos. Porque saben una cosa, ellos se salvaron y la mayoría fue condenada y destruida. Quiera Dios que nosotros seamos ese remanente como Noé y Lot. Vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, gracias por esta reflexión de esta noche. Señor, es terrible lo que se vivía en el tiempo de Lot. Señor, y aún más peligroso es lo que está viviendo nuestro mundo el día de hoy. Señor, el mundo va de mal en peor. Señor Jesucristo, ya el pecado no nos alarma, todo lo contrario, la gente lo celebra. Padre, redargúyenos, confróntanos. Señor Jesús, que reflexionemos que lo que se está haciendo está mal.
y que debemos de volver a tus caminos, que debemos de volvernos a ti, Señor Jesucristo. Bendice a nuestro amable amigo y oyente que está sintonizado. Bendice, Señor, a la bendita iglesia Logos, Señor del cielo. Que tú nos guardes y que podamos mantener nuestras convicciones como la mantuvo Noé y Lot. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amigo, le recordamos que estamos en la serie ¿Podemos saber los tiempos del fin? Envíanos tu comentario, envíanos tu opinión acerca de estas prédicas. Expone si han sido de bendición para tu vida, que a nosotros nos alegrará mucho saber de ellas. Gracias por sintonizarnos y recuerde, continuamos con esta serie. Que Dios te bendiga.